Bien, entonces continuando con lo que decíamos recién, lo que veníamos viendo, dijimos, ante un paciente críticamente, esperen que se sigue sumando gente, ante un paciente que está críticamente enfermo o si no tenemos una tomografía multicorte, multidetector y el paciente críticamente enfermo con un riesgo alto, como dijimos ayer, hay que tratar de hacer un ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Lo que uno valora o trata de valorar en el ecocardiograma, si pensamos en la anatomía del esquema anterior, vamos a volver rapidito para revisarla, acá. Si pensamos en la anatomía esta que vimos hace un rato en cuanto a la repercusión hemodinámica que puede tener una embolia de pulmón, digamos que lo que vamos a tratar de valorar con el ecocardiograma es la cavidad. Silencia el micrófono, por favor. Es la cavidad ventricular derecha. Lo que vamos a valorar principalmente es la cavidad ventricular derecha en cuanto a su anatomía y en cuanto a su función. Y si se pudiera medir también el tracto de salida o la presión del tracto de salida de la arteria pulmonar, es importante valorar eso en la ecocardiografía. Volvemos entonces ahora al algoritmo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en el contexto del paciente que venimos mencionando es hacer una ecocardiografía transesofágica o transtorácica y ahí vamos a valorar la función del ventrículo derecho. Si está disfuncional, confirmo la embolia de pulmón. Vuelvo a repetir, ante la ausencia de otro estudio por imagen o en un paciente críticamente enfermo. Y si no tiene disfunción ventricular derecha, busco alternativos diagnósticos para ese cuadro. ¿Mm? Seguimos. De acuerdo también a las características clínicas, fíjense, vamos a ir marcando, shock o hipotensión sostenida, presión sistólica menor de 90, y fíjense, disminución de la presión más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver otra vez la estabilidad o la inestabilidad hemodinámica. Eso es como en toda urgencia, en un manejo de guardia. Uno eh, siempre tiene que valorar, y eso lo hablamos con los residentes de clínica, la estabilidad hemodinámica. Eso es lo que te va a dar margen para tomar ciertas conductas o no tomarlas, o ser más agresivo en el tratamiento o menos agresivo. Entonces, ante un paciente inestable hemodinámicamente, confirmado ya el tromboembolismo, procedemos a la trombólisis, a la cirugía o la embolectomía por catéter. ¿Sí? Clínicamente inestable, o sea, le tengo que sacar el trombo para que se resuelva el cuadro. Y ante un paciente estable hemodinámicamente, evalúo las características clínicas y cardíacas. Entonces, en ese caso, voy a valorar la función ventricular o disfunción ventricular derecha. Recuerden que acá el ventrículo izquierdo está mirando de costado, pero no lo afecta. Acá el que está comprometido es el ventrículo derecho. Hago ecocardiografía. Ecocardiografía, tomografía multidetector y vuelvo a valorar el daño ventricular derecho con troponinas. ¿Sí? Un análisis de laboratorio para valorar la injuria o el daño más allá de la función. De acuerdo a eso voy a tener tres opciones. Acá estamos hablando, vuelvo a repetir, del tromboembolismo confirmado, ¿no? Si tengo sospecha o no. Ya está confirmado. Ahora lo que veo es si está estable o inestable y de acuerdo a eso, ¿qué hago? Entonces, valorando el ventrículo derecho, no tengo disfunción y no tengo daño. Entonces, lo que voy a hacer ahí es continuar con anticoagulación y considerar si lo tengo que internar y lo puedo externar rápidamente, haciendo un tratamiento domiciliario, que era una de las opciones que hablábamos. Entonces, ante un paciente, reitero, con tromboembolismo pulmonar confirmado de acuerdo al algoritmo que vimos recién,
Veo la estabilidad hemodinámica, si está estable o si está, perdón, vamos a cambiar los colores, al revés. Un paciente, entonces valoro si está inestable hemodinámicamente, procedo a trombólisis, cirugía o embolectomía por catéter. Si el paciente está estable, evalúo las características clínicas del ventrículo derecho, veo la función, hago una ecocardiografía, una tomografía multicorte y valoro el daño, la injuria por medio de las troponinas, daño cardíaco por medio de troponinas. De acuerdo a eso, las opciones son que no tenga disfunción ventricular derecha y que no tenga injuria, es decir, un ecocardiograma prácticamente normal desde el punto de vista ventricular derecho y troponinas normales. En ese paciente lo que voy a valorar es si lo tengo que internar o no, y en el caso que lo tenga que internar, tratarlo de externarlo lo más rápido posible para que continúe con un tratamiento ambulatorio. Si tengo disfunción por ecocardiografía, pero no tengo injuria por troponinas, es decir, tengo disfunción solamente por ecocardiografía, lo que voy a hacer es continuar con la anticoagulación y valorar admitirlo por guardia. También ante la posibilidad de darlo alta desde la misma guardia inclusive. Y la última de las opciones es donde tengo disfunción por ecocardiografía y tengo injuria por troponinas. En ese caso tengo que considerar internarlo en la unidad de cuidados intensivos o hacer trombólisis en pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado. Bajo riesgo de sangrado. Y esto es para resumir cómo va a ser el tratamiento inicial a los 5 días, a los 3 meses, que se llama tratamiento en largo término, y un tratamiento extendido con antagonistas de la vitamina K de manera indefinida. Esto que está resumido acá, yo se los paso a palabras. Entonces, como resumen terapéutico, en los casos de tromboembolia pulmonar aguda, fíjense que la heparina de bajo peso molecular, que se administra por vía intravenosa o subcutánea, debe ser el tratamiento de elección en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ¿no? Que los que veíamos en el algoritmo de recién. La trombólisis se debe administrar en pacientes cuya condición sea inestabilidad hemodinámica y debe considerarse en pacientes de alto riesgo que estén hemodinámicamente estables. O sea, puedo tener hemodinámicamente estable, pero que es un paciente de alto riesgo. Y la trombectomía mecánica percutánea solamente debe estar restringida o acotada a los pacientes que tengan altos riesgos y a su vez contraindicaciones absolutas para, digamos, riesgo de sangrado, vamos a decirlo así, para el tratamiento trombolítico, y en los cuales aquellos que se haya hecho un tratamiento trombolítico no haya tenido un resultado esperado en la mejoría de la estabilidad hemodinámica. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, va a ser preferible, enfrentada a los antagonistas de la vitamina K, en aquellos pacientes que tengan cáncer y en mujeres embarazadas, porque tienen mayor riesgo todavía de repetir la trombosis. Y no quiero entrar mucho en tema, pero también acuérdense que una vez que el émbolo haya impactado, ese émbolo puede tener diferentes evoluciones, que son propagarse, extenderse, volver a reembolizar. Entonces, en estos pacientes que tienen riesgo aumentado de estas complicaciones evolutivas del émbolo, se prefiere la heparina de bajo peso molecular en comparación con la vitamina K. Y para aquellos pacientes que recibieron antagonistas de la vitamina K, el RIN, o el rango internacional normatizado, debe mantenerse dentro del rango terapéutico de 2 a 3. Es decir, le doy, por ejemplo, acenocumarol y le hago el control de RIN, y ese RIN debe estar entre 2 y 3, que es un rango correcto de anticoagulación, durante esta terapia a largo plazo, que es por 3 meses, más de 3 meses. Y un RIN de baja intensidad, o sea que esté entre 1,5 y 1,9, debe ser el objetivo para aquellos pacientes en la cual la terapia anticoagulante va a ser de manera prolongada o indefinida. También se debe considerar el tratamiento prolongado en pacientes que tengan cáncer activo y, vuelvo a repetir, no un carcinoma epidermoide del dorso de la mano. Generalmente los de mayor riesgo son adenocarcinomas mucosecretantes, los que se deben considerar. Entonces, ese tratamiento prolongado para este perfil de pacientes con embolia pulmonar no provocada o tromboembolismo venoso recurrente también, con el contexto de las trombofilias. Y hay que reevaluar la relación riesgo-beneficio de esta anticoagulación
a intervalos periódicos. Digamos, no es que yo lo dejo anticoagulado indefinidamente y a lo mejor lo empecé a anticoagular a los 60 años, de golpe cumplió 66 y sigue anticoagulado, pero ya tiene, por ser un adulto mayor, riesgo de caídas, atrofia córtico-subcortical, donde va a tener riesgo de hematoma subdural. Entonces tengo que ir reevaluando en cuanto a riesgo-beneficio, ¿sí? Amerita esa anticoagulación. Lo mismo pasa para la fibrilación auricular crónica, no sé si lo habrán visto, que uno tiene que reevaluar con el chat-BASC y todas esas cosas, ver si realmente los riesgos o los beneficios, mejor dicho, son mejores que los riesgos para ese paciente puntual. Y en cuanto al tratamiento indefinido, se refiere a la anticoagulación que se continúa sin una fecha de interrupción programada, pero que puede interrumpirse debido a un aumento del riesgo de hemorragia o un cambio en la preferencia del paciente. Un paciente que lo tenés con acenocumarol, que cuesta hacerlo entrar en rango, porque también eso es otra cosa. A veces el acenocumarol te cambia el rango de anticoagulación porque el paciente coma tomate, porque tome un jugo de pomelo, porque tome un jugo de naranja exprimido, te cambia el rango de anticoagulación con eso. Y a lo mejor el paciente no se quiere estar sacando sangre todas las semanas o cada 15 días, y en eso uno tiene que respetar la autonomía, siempre explicándole los riesgos y beneficios que puede tener esa medida. Pero también se debe reevaluar ante un cambio en la preferencia del paciente. Bueno, les agradezco el tiempo, la paciencia. El que quiera la información me la puede pedir al correo. El correo es como mi nombre, juliocesarguerini@gmail.com. Yo le envío los artículos y la clase en el transcurso de la tarde la subo a YouTube para que le pasen el link. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, muchas gracias. Nada. Bárbaro, entonces. Nos vemos. Buen fin de semana para todos.